Buenas noches. Cuando vemos noticias sobre conflictos en Irán, Ucrania, podrían parecernos realidades lejanas que, como mucho, afectan a nuestra sensibilidad o conciencias, pero nada más lejos de la realidad. Lo que hoy se decide en un despacho de Washington sobre Venezuela o la helada Groenlandia, del Kremlin o Pekín, acaba llamando a nuestra puerta. Lo hace en la factura de la luz, en el precio de la cesta de la compra y en nuestra seguridad nacional. Hoy pondremos el foco en el mapa, pero también en nuestra casa, porque no somos meros espectadores. España es la frontera sur de Europa, el puente con una Iberoamérica a la que nos unen lazos de sangre y fe, y el vecino de un Magreb siempre complejo. ¿Está España preparada para defender sus intereses ante la lucha por las materias primas? ¿Es Europa capaz de hablar con voz propia o está condenada a ser un actor secundario? Esta noche vamos a acercar la política internacional a nuestro entorno para comprender qué está pasando y cómo nos afecta. Pero no sin antes elevar una oración por los fallecidos en el terrible accidente ferroviario ocurrido el lunes en nuestro país, trasladar nuestras condolencias a sus seres queridos y confiar en la actuación de la justicia. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. En efecto, vamos a analizar esta situación. Se cumple, por cierto, un año desde que Donald Trump está en esta nueva época al frente de la política en Estados Unidos y a nivel mundial. Porque, y además con una diferencia importante, si en la época anterior se decía que no había iniciado ni había protagonizado ningún conflicto bélico importante y que, sin embargo, sus antecesores sí que lo habían hecho. Ahora, o bien por activa o por pasiva, o porque las protagoniza, o con las ciertas amenazas, a nivel internacional el tablero se está agitando muchísimo. O al menos somos conscientes de que eso está ocurriendo. Igual estaba ahí cociéndose y no lo veíamos. Pero están siendo las noticias internacionales protagonistas en los medios de comunicación, en las más cercanas. Y, en efecto, como yo les apuntaba, al final tiene que ver con nuestro entorno, con el más cercano y con nuestra economía familiar. Por eso, como tiene que ver con la economía, nos acompaña el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Católica, Gonzalo Guandosera. Bienvenido, Gonzalo. Hola, un placer contar contigo. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Y como siempre que hablemos de cuestiones internacionales, está con nosotros el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, que es Pablo Blesa. Pablo, bienvenido. Buenas noches. Antonio, un placer estar aquí con mis compañeros y para hablar de temas tan candentes e interesantes. La verdad es que, Pablo, en la región de Murcia, los medios de comunicación, y es lógico que así ocurra, cuando hay algún conflicto, cuando hay alguna situación internacional importante, vienen hacia la UCAM para que desde aquí se les dé opinión. Tú, además, la semana pasada varios medios de comunicación te entrevistaban en este sentido, por todo lo que tiene que ver con Venezuela, Trump y demás. Y es verdad porque el trabajo intenso que desde la UCAM se está haciendo a nivel internacional hace que tenga profesionales de prestigio en esta institución que conocen bien lo que está sucediendo, y añadimos el tercer invitado precisamente con ese perfil. Es Vandik Silveira, es doctor en Economía y Ciencia Política, tiene una dilatada experiencia en el ámbito internacional en diferentes países y es el director de Estrategia Global de la UCAM. Conoce bien qué sucede en muchos lugares del mundo y por eso lo hemos invitado. Vandik, bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros aquí y ser parte de este grupo tan especial de expertos. Ese acento no es español, ni es andaluz. Es una mezcla de un montón de experiencias de asiento en mi vida. Yo soy brasileño, he vivido en 7 países, he trabajado en 75 países en todo, vivido en 7 y soy también italiano, entonces vengo con una carga de acentos de toda la parte del mundo. Bueno, y con una carga también de conocimiento que compartirá con todos ustedes. En cualquier caso, no quiero empezar, yo lo apuntaba también al inicio, este programa sin una reflexión, también recoger un poco vuestra sensibilidad sobre ese trágico, terrible accidente que ha ocurrido al ferroviario. Habrá que ver qué
bueno, desear que quienes están todavía hospitalizados puedan recuperarse lo mejor posible, que los familiares los acompañamos en ese pesar, esa oración que yo decía por quienes han fallecido, y que la justicia actúe. En este momento, Pablo, es lo que hay que pedir, más allá de que ya empiezan a hacerse valoraciones, pero habrá que esperar un poquito, ¿no? A día de hoy, a jueves, hay que... En primer lugar, para España, ahí, ¿no? para España es un cierto honor ser el país del mundo junto a China que cuenta con más kilómetros de vías de alta velocidad. Finalmente, en Murcia nos hemos adherido a esa red, un tanto elitista, de capitales que cuentan con la alta velocidad, pero vemos que si no hay un cuidado exquisito, una atención técnica muy cuidadosa, un accidente con un tren de alta velocidad, en este caso con 2 trenes, pues supone primero un daño reputacional enorme para el país y segundo, y más importante, una pérdida de vidas que nos acongojan a todos, y yo personalmente siento una profunda tristeza por las familias y por los afectados. Es una tristeza estar presente en España como una persona residente aquí y ver que nuestros compañeros de país se fallecieron, están hospitalizados. Yo tengo un pesar gigante por todos y espero que los que están en el hospital salgan bien. Bien, por cierto, Gonzalo, que es verdad que el tren es un medio de transporte muy seguro. Lo que pasa es que, dada la cantidad de gente que va en los trenes y cuando se produce un accidente, además, con esas velocidades, esos impactos tan tremendos, las consecuencias son altísimas. Recordamos en Santiago de Compostela, hace 12 años, que llegó a haber 79 personas fallecidas, o aquí nos tocó muy de cerca, en Chinchilla, fue 19 muertos hace 22 años. Y tan de cerca, porque había mucha gente de Cartagena, Eso conocidos incluso, y de Murcia. Pero la verdad es que en este caso también ha habido como una desgracia, ¿no? Porque parece ser que ha descarrilado un tren justo cuando venía el otro, y además unos vagones han caído a luz de 4 metros, es decir que ha habido también desgracia, ¿no? Aparte de lo que haya pasado, que yo espero, como tú has dicho, que se investigue hasta el final. Pero bueno, vaya mi pésame a todas las víctimas que Bien, desde que comenzamos este año, al inicio de cada programa les estamos trasladando las reflexiones de líderes de la región de Murcia en el ámbito político, económico, social, sobre las perspectivas para este año. Si ya lo hemos hecho en anteriores programas con representantes de los partidos políticos, por ejemplo, vamos ahora con la patronal. Le hemos pedido una reflexión al presidente de la patronal, a Miguel López, presidente de la CROE, y también la secretaria general de la UGT, Paqui Sánchez. Escuchen ustedes, porque además esos mensajes tienen ciertas similitudes. Vamos a oírlos. Afrontamos el 2026 con una situación geopolítica bastante abrupta y con mucha incertidumbre, y aunque los datos macro son buenos en volumen, pero entrando al detalle vemos que el aumento de costes de las empresas, sobre todo de las pymes, las micropymes, asentismo, costes laborales, imposición, subida de impuestos, hace que muchas pymes hayan cerrado en el año 2025. Este año pues vemos con incertidumbre a ver qué va a pasar en el mercado laboral, en el aumento de costes. Bueno, anuncian ya nueva subida de impuestos, eso no es bueno. Luego a nivel regional, pues la carencia de las infraestructuras que siempre reclamamos, el tema de agua, tema de corredor, AVE, autovías. En breves semanas se inaugurará el Arco Noroeste, que eso va a descongestionar mucho la ciudad de Murcia, y luego pues hace que haya una comunicación más fluida, ¿no? Sobre todo para el tema de transporte y de logística, que es otro referente dentro de la región. Nosotros exigimos lo mismo al Gobierno de España que al Gobierno regional, y es que hace falta consenso, diálogo, donde se aprueben presupuestos que permitan que nuevos proyectos vean la luz. Es verdad que una prórroga de los presupuestos garantiza que los servicios mínimos funcionen, pero eso no quiere decir que el progreso llegue. Es necesario que hayan presupuestos, es necesario que se sienten las partes, tanto a nivel nacional como regional, para llegar a un acuerdo y tener presupuestos donde se definan qué recursos tiene cada consejería y cada área de trabajo. El diálogo social, ¿no? El desbloqueo de los convenios, donde a final de año pues se firmó ya el convenio de transporte, que lleva muchos años bloqueado y se ha podido desbloquear. Pues eso, poniendo cada uno de nuestra parte. Quedan convenios por desbloquear
y este 2026 pues lo afrontamos pues con esa mano tendida y ese diálogo para poder desbloquearlo. Un año muy duro donde la política regional, encabezada por PP y Vox, han atacado duramente lo que son la libertad sindical, derogando la ley de participación institucional que está recogida en el artículo 7 de la Constitución, con lo cual cuando yo llegué a la Secretaría General, que llegué el 29 de marzo, pues ha sido algo que no me esperaba y que ha sido complicado. Esa ley de participación institucional que se ha derogado en esta comunidad está en manos del Constitucional, que ha dictado una norma de paralización de su ejecución hasta que se dicte sentencia. Con lo cual, si te ser sincera, no entendí ese ataque frontal desde las instituciones democráticas a lo que es la acción sindical. Es una acción sindical que es importantísima dentro de esta región y de todas las regiones, pero especialmente en esta región donde los beneficios netos de los empresarios es de los más altos de España y los salarios de los trabajadores es de los más bajos de España. Hay convenios que llevan paralizados muchísimo tiempo. Afortunadamente, y desde UGT fuimos firmantes del acuerdo del convenio de transporte por carretera, que implica una subida de salario de un 14%. O sea, no podemos estar más contentos de que al fin ese convenio que llevaba tantos años paralizado se haya desbloqueado, pero nos quedan otros convenios muy importantes como el de la sanidad privada. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la gente joven en esta región está sufriendo mucho porque tenemos un nivel de vivienda sin precio asequible. No hay ayudas reales y cuando se conceden las ayudas reales luego se desconceden. Bueno, una cosa en común, concertación, acuerdo, diálogo y pactos. Eso es lo que reclamaban tanto unos como otros. Vamos en cualquier caso a analizar esta situación. La verdad es que hay tantas cosas que están ocurriendo a nivel internacional que da para mucho tiempo. Aquí lo que queremos, no obstante, es dar unas pinceladas, evidentemente, y no se trata tampoco de estar a favor o en contra de Trump, de Putin o de Xi, sino de ver qué hacen, por qué lo hacen y cómo nos afectan, con independencia de que nos parezca mejor o peor. Y sí que nos llega muy cerca, porque, por ejemplo, nosotros aquí en España, combustible, pues si nos cerraran el grifo de fuera tendríamos graves problemas. O tierras raras, si no nos llegan de fuera determinados suministros, pues no se podrían fabricar coches, y somos una potencia fabricando coches. O, por ejemplo, la relación con Marruecos. Es verdad que nos entran muchos productos, pero le vendemos muchísimos y somos también, hay mucha gente trabajando en nuestro país cuya mano de obra depende de venderles allí. Es decir, que la relación es francamente estrecha. Pero de manera global, Pablo, tiene la palabra a ti en primer lugar, brevemente y para introducir, ¿están ocurriendo, es más de lo mismo y ahora aflora, o está habiendo realmente un cambio a nivel internacional estos últimos semanas, tal vez? Está habiendo un cambio muy evidente y muy rápido. Estamos volviendo a un sistema de relaciones entre los estados de carácter pre-westfaliano, es decir, en este Tratado de Westfalia, en el 1648, creó un sistema de estados. Y esos estados han ido creando reglas, que son el derecho internacional, con la cual se relacionan. Esas reglas, fundamentalmente, hay tres clave que aparecen reflejadas en la Carta de Naciones Unidas. Uno es que la guerra está prohibida y solo se puede ejercer la fuerza de un país a otro país con el consentimiento del Consejo de Seguridad, donde están las potencias mundiales. Están dos países europeos, Francia y Gran Bretaña, están los Estados Unidos, están los rusos, herederos de la Unión Soviética, y están los chinos. Lo que pasa es que nunca ha ocurrido eso. Lo que pasa, alguna vez ha ocurrido y alguna vez se ha intentado. Los países se han preocupado de recibir el consentimiento de las potencias del Consejo de Seguridad antes de realizar una operación. Podemos recordar, antes de la invasión de Irak por parte de la segunda invasión en 2003, como con la ayuda de Aznar, José María Aznar, porque España estaba de turista en el Consejo de Seguridad, están los 5 permanentes y hay otros 9 que cada 2 años se van pivotando. España estaba allí. ¿Rusia le pide permiso a la entonces Naciones Unidas para invadir pero hay un Ucrania? daño reputacional. Entonces, no funciona, pero los países se esfuerzan
por recibir el apoyo. Es muy importante que ese órgano, precisamente el secretario general ahora mismo de la ONU, pedía que se reformase, porque vemos que está Gran Bretaña y está Francia, países de 60 millones de habitantes, y no está India, no está Alemania, no está Brasil, por ejemplo, por decir algunos países de gran tamaño que no están, o Indonesia, que tiene 300 millones, o Nigeria. Entonces, está anquilosado y ya está fuera de moda. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que vemos ahora es que Donald Trump, también emulando a esos líderes que él admira, él siempre ha dicho que admiraba a Putin, pues está llevando a cabo una política exterior basada, pues como vemos, en la fuerza. Cuando la ha aplicado en Venezuela nos hemos alegrado muchas personas, porque era un régimen agotado, acabado, empobrecedor, tóxico y una dictadura, pero cuando ahora amenaza los intereses de Europa y amenaza con depredar la isla más grande del mundo, con el 30% del gas natural, con el 13% del petróleo no descubierto y con tierras raras, y que pertenece a un país de la Unión Europea mediante un acuerdo especial, pues vemos cómo el lobo que era antes quien nos defendía por ese poder, ahora mismo nos quiere depredar, y eso también pone en riesgo la arquitectura de seguridad europea, esencialmente la OTAN. Luego tienen los chinos, que son la fábrica del mundo, y los productos chinos están en la frontera de Europa deseando anegarla, especialmente, como sabemos, los coches eléctricos, con lo cual una industria clave, sobre todo en Alemania, pero en Francia y en Italia, como la automotriz, está en grave riesgo porque no son competitivos ni en precio, a veces ni en calidad, con los productos chinos. Una América que ya no nos defiende y que nos depreda, una China que nos inunda de productos baratos y una Europa que le están imponiendo aranceles y están cortocircuitando su capacidad de exportación y no está innovando. ¿Y Rusia? ¿Di algo de Rusia? ¿Y Rusia qué hay que decir? Rusia ha retornado a una política imperialista, se ha saltado las reglas igualmente y de una manera más violenta, y decidió unilateralmente invadir un país reconocido por la propia Rusia, ¿no? Lo que pasa es que uno ahora mismo, si uno analiza la política de Putin y de Trump, dice, pues Putin es un idiota, porque Putin, para conquistar una serie de regiones, 4 regiones de Ucrania arrasadas hasta los cimientos y que no tienen nada, ha empleado 4 años, todos sus recursos financieros y 1 millón de personas. El señor Trump parece ser más astuto, a él no le gusta la violencia, ha acabado con un régimen, lo ha domesticado y lo va a cambiar, sacando a un señor en una operación especial, y ahora quiere forzar la adquisición de un territorio, la adquisición o la invasión de un territorio minúsculo de 50.000 habitantes y que sin embargo es gigantesco y es realmente valioso. En cualquier caso, Trump ha hecho esas actuaciones en su patio trasero, como lo ha hecho en algunas ocasiones. Putin tendría que hacerlo en territorio ajeno. Pero bueno, punto de vista. Bandi, ¿qué está realmente habiendo una transformación de las reglas del juego a nivel internacional o no? ¿O se están ejerciendo la que ya había? Bueno, lo que veo es que tenemos la ruptura del modelo liberal, de la democracia liberal, que ha sido creada y vigora desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este modelo remetemos a algo que el fin del siglo XIX, donde los Estados-naciones empezaron a quedarse cada vez más nacionalistas, y mientras un mundo económico de grandes proyectos comerciales globales empezaron por el nacionalismo exacerbado, quedarse cada vez más ensimismados, y con eso hemos creado una situación que llevó la Primera Guerra Mundial. Y con esto, al mismo tiempo, Estados Unidos empieza a imponer aranceles cada vez más altos con la ley de Smoot-Hawley, y en 1928 se crea esta ley de Smoot-Hawley, que era una visión de vamos a ganar con los aranceles, impedir la entrada de productos extranjeros en Estados Unidos. Y eso provocó un montón de reacciones entre países, los países líderes del mundo, especialmente en Europa, con aranceles contra Estados Unidos y en uno a otro. Pero en cualquier caso, si Estados Unidos impone aranceles es porque tiene fuerza y capacidad económica para poder hacerlo, pues si no, no lo haría. Claro. Cuando pensamos en el ámbito internacional, tenemos que comprender que el ámbito internacional es institucional. Tenemos una pirámide de poder. Y esta pirámide de poder está liderada o por un hegemón, que en el caso hoy no es un hegemón de Estados Unidos, pero es el poder más
más premente económico, militar y político y cultural del mundo. Y esta potencia económica, cultural, militar del mundo que tiene Estados Unidos tiene la capacidad de imponer por la fuerza, o por la fuerza militar, caso de Maduro, o por la negociación más pesada que ha hecho con Unión Europea, que nos curvamos con un arancel de 15%, sin hacer mucho para intentar negociar esto más para abajo, con miedo de la reacción del Mr. Trump. O, por ejemplo, el intento de Trump de hacer un bullying con Brasil y Lula, contra todo, se metió con Trump en una manera que Trump empezó a hacer el famoso taco. Trump always chickens out, ¿no? que baja la guardia. Y nunca nadie imaginaba que enfrentarse con Brasil, que es un país que no pinta nada en el sistema global, Trump baja la guardia. Y al mismo tiempo los chinos que es el segundo poder global, desafiante del control del régimen internacional, y los chinos se pusieron contrarios y pagaron para continuar, ¿no? Como una mesa de póker. Dice, quiero ver las cartas que tiene. Y con eso Trump se volvió, una vez que los chinos amenazaron con un arma que no se esperaba, que son quitar el acceso a las tierras raras. Entonces, muy interesante lo que está pasando, porque hay una ruptura del régimen liberal democrático después de Segunda Guerra. Al mismo tiempo, volvemos al fin del siglo XIX, empiece del siglo XX, estas leyes que empiezan en Estados Unidos imponiendo aranceles, Europa retaliando, y cada vez más vemos domésticamente el desarrollo de grupos más nacionalistas en todas las partes. Mira Portugal, estamos con un grupo extremadamente nacionalista en Portugal. En cualquier caso, en los pocos minutos que llevamos de programa, Gonzalo, estamos hablando básicamente de economía, claro, de control, de poder, pero por cuestiones económicas, ya no para el momento actual, sino incluso pensando en el futuro, accesos, economía, tierras raras para productos. Me lo has puesto a huevo, porque yo te iba a decir que todo esto que está pasando está muy bien, pero al final es la economía. Ya lo decía, ¿tú te acuerdas de la campaña de Clinton en el año 92? Estúpido, es la economía. Pues esto es lo mismo, es decir, todos tenemos en la cabeza o pensamos que Trump está medio loco, que no es de fiar, yo el primero, que no sabe lo que va a hacer. Incluso los propios que han ideado los planes que pone en marcha deben estar asustados, porque no es un líder que te puedas fiar. Pero yo creo que hay un plan detrás de todo esto. O sea, detrás de estas acciones que parecen locas, hay un plan. Y me explico. Fijaos, ¿quién es el enemigo económico número uno de Estados Unidos? China. ¿Y cuál es el punto débil de China? La energía, el petróleo. China necesita millones de barriles de petróleo para poder funcionar. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Si nos analiza fríamente, está haciendo una especie como de OTAN de la energía. Tú fíjate lo hecho. ¿Quién es el mayor productor del mundo de petróleo? Estados Unidos. Tiene 14 millones de barriles diarios. ¿Quién es el segundo? Arabia Saudita. ¿Y qué ha hecho? Ha recibido al príncipe de Arabia Saudita, que había matado al caso Miguel, lo ha recibido como no pasa nada, este es mi amigo. ¿Quién es la mayor reserva del mundo de petróleo? Venezuela. Ahora controla Venezuela. Irán, Venezuela le vende 400.000 barriles diarios a China, y eso se ha cortado. ¿Quién es el siguiente? Irán. Irán le vende 2 millones de barriles diarios, y ahora Trump está intentando controlar también Irán, que ya veremos si lo consigue o no, pero lo está intentando. Pero te das cuenta que todo es una jugada para crear Groenlandia. Groenlandia tiene el 20% de las reservas mundiales de petróleo. Brasil, ahora se está acercando a Brasil. Brasil es uno de los mayores productores de petróleo. Es decir, parece que está creando como una especie de, repito, OTAN de la energía frente a China y frente a Rusia, porque al final se va a quedar Estados Unidos controlando toda esa energía, todo ese petróleo mundial, que es lo que más necesita China y que solo tiene a Rusia. No, pero China sí que controla
el 80% de las tierras, tiene el 75% Sí, me pero parece, de las tierras y produce o regenera hasta el 90%. Y eso es fundamental para las nuevas tecnologías pero también. Que lo que y mueve no lo tiene el mundo Estados Unidos. es el petróleo. Lo que mueve el mundo es el petróleo. El mundo que tenemos hoy en día, lo que hace funcionar a China con todas sus tierras raras y todo lo que quiera, es el petróleo. Y eso, si te das cuenta, Trump tiene un plan. Otra cosa es que le salga. Por lo tanto, no podemos decir que sea un loco. Hay un plan detrás, lo que pasa es que es poco de fiar. ¿De acuerdo con ese análisis de los papeles y de la fuerza, la importancia del tema económico? Bueno, en relación a lo que ha dicho Gonzalo, puntualizar dos cosas. Una, evidentemente, en el mundo actual, el petróleo sigue siendo la energía base que mueve al mundo. Pero sabemos que el futuro del petróleo no es tan optimista, que las empresas que invierten en petróleo, las grandes empresas petroleras, están cayendo en bolsa, que el precio está cayendo de una manera exponencial, que cada vez hay más petróleo accesible en el mercado. El fracking fue un factor muy relevante. América es el mayor productor de petróleo porque encontró una nueva forma de explotarlo, el fracking. Y vemos como Arabia Saudita, que es la gran potencia petrolera mundial y la cabeza de la OPEP, ahora hay una gran duda si Estados Unidos, que no está en la OPEP, va a jugar un papel en la OPEP a través de Venezuela, que sí está en la OPEP. Pero Arabia Saudita, ¿qué está haciendo? Todos lo sabemos, megaproyectos para diversificar y escapar de la trampa del petróleo, porque el petróleo va a terminar. La economía basada en los hidrocarburos va a terminar. Europa ya ha conseguido, y España ha conseguido, eliminar el 50%, es bastante, del consumo de petróleo que se utilizaba pues, para calentar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos en ese sentido que sí, que el petróleo aún no es un factor, pero vemos las tierras raras que tú acabas de mencionar. Y efectivamente, Groenlandia lo que tiene especialmente, igual que América Latina, y ahí está el pacto con Mercosur de la Unión Europea, son tierras raras. Groenlandia posee seguramente el 30% de todas las tierras raras del mundo, y América Latina es el otro gran mina de tierras raras. Como tú señalas, actualmente China ha sido capaz de confrontar, y lo ha señalado también Van Dijk, ha sido capaz de contener y de producir el efecto taco porque se cerraba la exportación a Estados Unidos de tierras raras sin las cuales no se produce la digitalización, no se produce la electrificación, no se producen los iPhone, no se producen las baterías de Tesla, etcétera, etcétera, etcétera. Son claves también para la industria de los chips y para la inteligencia artificial. Lo que vemos en la política de Trump es una política internacional predatoria para que Estados Unidos controle la energía y esas tierras raras que son claves en el desarrollo industrial del país a futuro. ¿Y dónde queda entonces la clave ideológica? Siempre se ha pensado, bueno, países capitalistas, países comunistas, luego el tema religioso también, más de tendencia, bueno, todo el Islam, Irán, capitán de... No, al final no es la clave. ¿Qué fuerza tiene la ideología en todos los conflictos? Es muy interesante porque Trump, como todos los grandes estadistas, todos los presidentes del mundo, la mayoría absoluta son personas pragmáticas. Pero Trump ha traído una especie de pragmatismo completamente amoral a los Estados Unidos. Los Estados Unidos sí son uno de los países, si no el país más pragmático en política global. Siempre ha sido así. Pero lo que siempre tenía por detrás era la ideología de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos y todo eso, que ha sido bases para invadir Afganistán, que ha sido bases para invadir a Irak, hacer intervenciones en Irán, que ha sido razones para hacer intervenciones en Líbano y así por delante. Pero por la primera vez en la historia de los Estados Unidos, este pragmatismo ultra radical de que somos amorales, como ha dicho Gonzalo. Trump ha invitado a la Casa Blanca, el heredero del trono de Arabia Saudí, que ha autorizado un disparate, el asesinato de un periodista, y tallarle y cortarle en trozos. Y eso, que es un crimen y abominable,
está dejado al lado por los intereses del Estado, los intereses de Trump y los intereses de Estados Unidos. Entonces, por la primera vez en la historia americana, esta cosa de la bandera, de Apple Pie, Mickey Mouse, democracia, esto no existe más. Que quizás sea una cosa interesante porque impide acciones solamente por razones ideológicas, pero también abre una puerta gigante, un riesgo de intervenciones basadas solamente en intereses míos. Vemos eso muy marcado con la situación en Groenlandia y con la OTAN, porque una vez que deja abierta la posibilidad de no intervenir en caso de un ataque ruso o chino, en eventos que necesitarían la participación de toda la OTAN y el famoso capítulo 5 del chart de OTAN, Trump deja abierta esta oportunidad de decir que quizás no me meto en eso y abandono OTAN. Entonces, por la primera vez desde 1945, tenemos un riesgo verdadero que Europa está dejada a sus propias condiciones. Y comparado con otros países nucleares, no está al nivel para hacerlo, sin la presencia americana. Hemos hablado del aspecto ideológico, el aspecto estratégico, el militar, el económico. Hay uno que es fundamental también en todo esto, y es el de la información, el manejo de la información. La información, para empezar, siempre se ha dicho que en los conflictos la información es fundamental, lo que se cuenta. Claro, las redes sociales tienen una parte, Internet en general, y las redes sociales en concreto, tienen una parte muy buena, y es que cualquier ciudadano en cualquier punto puede difundir algo que esté ocurriendo. Pero también tienen un problema, y son las fake news. No sabemos, cuando vemos una fotografía, si eso es cierto, que ha ocurrido o no es cierto. Yo creo que más de uno, y hace poco me contaban una curiosidad, le ha llamado la atención determinadas imágenes. Vamos a ver algunas que son icónicas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Venezuela, esta imagen que vamos a ver ahora, esto fue icónico, ya ha quedado para la historia. Lo difundió el propio Donald Trump en su red social, y me contaba el director de La Verdad en concreto, Víctor Rodríguez, que el New York Times, cuando cogió esto, cuando apareció la fotografía, porque sabéis que es verdad que lo difundió Donald Trump, pero Donald Trump en sus propias redes sociales a veces pone imágenes, memes y cosas que ha modificado y demás. La gente se quedó impactada de si eso era verdad o no era verdad, y que tardaron 20 personas de New York Times, estuvieron dedicadas a toda prisa a contrastar si era cierta esa imagen, y entonces ya publicaron en el periódico para no dar veracidad a algo que igual no lo tenía, hasta que se contrastó que era cierto. Esa imagen, Pablo, a nivel de comunicación, dentro de todo lo que está ocurriendo en redes sociales, y se difundió por redes sociales, ya ha quedado para la historia. Hay que decir dos cosas. Una hora después de que se publicase esa imagen, ese chándal de Nike se había agotado en Estados Unidos. El impacto comercial tan grande que tuvo la imagen, hay que señalarlo, la marca Nike, cómo se vio reforzada. En España, una hora después, quedaban todavía muy poquitas unidades de ese chándal. En segundo lugar, en el Foro Económico de Davos, como sabemos, dentro de muy poco va a reunirse de nuevo, es anual, es la cita de los grandes intelectuales, influyentes, de los grandes líderes políticos y de los grandes jefes de compañías multinacionales, en Suiza, en Davos. Pues, por primera vez, el riesgo mundial número 1 era la convergencia de la inteligencia artificial con la fake news. Porque evidentemente con el uso de inteligencia artificial, las fake news se hacen deepfakes, como sabemos, donde no es fácil entrañar qué es real, si esa voz es real, si esa imagen es real, si ese vídeo es real, es cada vez más difícil. Entonces, el poder de manipulación es muy grande. Esto es lo que ha entrado en el marco de las guerras híbridas como election meddling, también la habilidad o el intento de unos estados de modificar en países democráticos la intención de voto de la opinión pública mediante el bombardeo de noticias falsas, de noticias que generan tensión. Por ejemplo, durante la famosa campaña electoral de Donald Trump en 2016, de pronto apareció una noticia que era que un negro, un adulto negro, había violado a una chica rubia, blanca, en un cierto pueblo de Estados Unidos. Eso generó
evidentemente una erupción, pasiones, las pasiones sociales, todo eso benefició a Donald Trump, no lo propició Donald Trump, fueron los rusos. Fueron los rusos que, como quedó bien demostrado, fueron capaces de alcanzar a 150 millones de americanos con sus campañas de fake news. Eso ya quedó contrastado en un documento que finalmente firmó un magistrado. Que bueno, y por cierto, y también se habló de que en Cataluña también hubo una convergencia con los rusos y una serie de picos en la información. Entonces tienes esta habilidad ahora de, mediante granjas de desinformación gestadas por países maliciosos. Nosotros tampoco somos santos, ¿eh? También hay que entender que Estados Unidos y Occidente también hace sus campañas, también contraataca, también infecta, también genera una percepción de las cosas, que es lo que tradicionalmente, antes del auge de las redes sociales, se llamaba el framing, que es que los medios, la CNN o el efecto CNN, que las grandes compañías comunicativas globales son americanas y si no occidentales y leen la realidad de una manera que a nosotros nos complace y a los demás los viste o los tinta con ciertos matices. Y eso evidentemente es todo una perversión de la comunicación. En cualquier caso, Van Dijk, es cierto también que nos fijamos con mucha frecuencia, es lógico, en los desastres que ocurren o los riesgos que se producen en el hemisferio norte, en el que estamos nosotros. Y nos olvidamos, por ejemplo, de imágenes como esta, que se están produciendo, matanzas que ocurren en otros lugares, como Nigeria. Nigeria, precisamente, es una imagen de Nigeria en una iglesia, donde unos grupos, vamos a decir que paramilitares o de ciertas etnias, tal vez con el apoyo de determinadas personas del gobierno y del poder, dada pues la corrupción que hay en el entorno, pues llevan a cabo matanzas de cristianos, pero también en otros muchos lugares de África. No hay que olvidarse ni mucho menos de África, ¿verdad, Van Dijk? El mundo siempre... Ahora Sudán, por ejemplo. Sí, el mundo está siempre olvidado de África. La gente está muy preocupada con lo que pasa en Gaza y porque está en el centro del embate entre izquierda globalista y mundo de derecha o liberal, y se olvida que África es un continente que las matanzas, las disputas étnicas son diarias. Y más todavía con este incremento, este aumento de la población islámica, tenemos que dar el nombre a lo que tiene, que es esto, ha creado mucho más tensiones entre religiones. Y este embate, especialmente con los cristianos, que se marcan cada vez más por... y las potencias occidentales, por ejemplo, han abandonado Mali y este centro de Sahel, donde estaban los franceses, y recientemente han abandonado porque el aumento de participación de ISIS, el Estado Islámico, entrando cada vez más fuerte dentro de este centro de África subsahariana y con promesas de que la vida va a ser mejor, estamos teniendo esta limpieza no étnica, pero religiosa. Y el mundo está callado perante este tipo de cosas, porque por fin son cristianos. No salimos en la primera página del New York Times, porque eso no parece. Es África y son cristianos. Bueno, pero Trump sí actuó, ¿no? Porque de acuerdo, sí. Parece ser que la operación Maduro estaba prevista para el 24 de diciembre y lo retrasó para atacar Nigeria precisamente, ¿no? Ha sido... Trump, de una manera muy fuera de lo que se esperaba, pero... Sí, porque ahí no parece que hay ningún interés económico. No tiene ninguno. Ahí parece que alguien le asesoró que vendría bien para su... Exacto, eso, porque alguna cosa tenía que hacer, porque la mortandad es gigantesca. Me gustaría reseñar que... Perdona, precisamente hace, creo recordar, un par de meses hicimos un programa en el que analizamos estas cuestiones y estuvo aquí un sacerdote nigeriano que está en una parroquia en Lorca y seguramente nadie mejor que él aquí en nuestro entorno, en nuestro país, para contar, y además fue muy duro
con las afirmaciones que estuvo haciendo, lo que está sucediendo en su país. Tenemos, es muy interesante, hablábamos de la política americana, también de Mickey Mouse, y se puede relacionar muy bien con el caso de África. Quiero señalar una cosa muy importante. Nosotros, cuando vemos un mapa, nuestros hijos ven un mapa, el mapa que yo tengo colgado en mi despacho, es un mapa generado por Mercator en el 1600, en el siglo XVI. Entonces, ocurre que ese mapa representa África mucho más pequeña de lo que es. Ahora mismo hay una ONG que está intentando forzar desde Google a otras compañías. Y Groenlandia mucho más grande. Y mucho más grande. Entonces, hay ya un empequeñecimiento de África que es geográfico. Y luego yo quiero señalar aquí que he viajado a un país como Uganda con Gonzalo Bandosel. Sabemos que recientemente, bueno, esta semana, por séptima vez, el octogenario líder de Uganda ha vuelto a ganar las elecciones. Hay una semiguerra civil porque el opositor no ha aceptado y le han hecho un raid en su casa para aniquilarlo y escapó por los pelos. Tenemos el caso de Sudán, donde ya de una manera se realiza y se producen unas matanzas obscenas entre la fuerza de reacción rápida y el gobierno del país, digamos las fuerzas del país, y la guerra ya se prolonga 3 años con hambrunas, con asesinatos. Pero yendo a la política de Donald Trump, habéis señalado, y Gonzalo lo ha apuntado, esa intervención militar norteamericana contra campos de Boko Haram, ¿no? De Boko Haram, que se hizo célebre por el rapto de niñas en colegios. Eso y de nuevo, hace muy poco volvió a raptar a niñas. Ahí en Nigeria. Y ahí hubo una intervención que Donald Trump se la atribuyó rápidamente. El presidente de Nigeria dijo que era una operación conjunta, pero se bombardeó a esas milicias. Y también es muy importante la intervención muy violenta de Donald Trump en la Casa Blanca. Porque la intervención de Nigeria por motivos religiosos, pero recordáis que por motivos raciales, y ahí estaba todavía Elon Musk, que sabemos que es de origen sudafricano, cuando Cyril Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, visitó la Casa Blanca y delante de las cámaras, Trump lo reprimendó porque lo acusó de que los negros estaban matando a los propietarios blancos y quedándose con sus granjas y que no hacía nada. Y ahí, delante de las cámaras del mundo, lo estuvo bareando. Sí. Igual que hizo con Zelensky. Y quiero recordar, y es por último, el último caso violento que ha sido la intervención y la guerra entre Ruanda apoyando a un grupo paramilitar en el Congo. En el Congo belga, famoso Congo belga, hay 120 grupos armados y el pequeño Ruanda estaba animando una subversión dentro de ese gigante que es el Congo, lleno de recursos naturales, y esa fuerza paramilitar estaba a punto de tomar la capital del Congo. O sea, es una cosa increíble. Un continente que es el continente del futuro, pero que es un continente desordenado, es un continente donde confluye lo peor de la globalización y del desarrollismo con lo peor del mundo de la superstición, del mundo digamos, incivilizado. O sea, yo recuerdo en Nigeria, que leo el periódico, pues un señor, siguiendo un ritual ancestral, esto se da mucho, habían asesinado a 7 chicas jóvenes vírgenes para enterrarlo con las 7 cabezas. Eso en medio de una capital que por una parte tiene visos de una capital occidental y por otro es el más crudo y bruto subdesarrollo con todas esas raigambres de lo ancestral. Gonzalo. Dime. No, bueno, simplemente apuntar sobre esto que es verdad que en todo lo que se ha leído y se ha dicho, todo el mundo dice Estados Unidos se queda con América, ¿no? con su patio, China se queda con Asia, Rusia con Europa, pero de África nadie habla. Es decir, que nadie, aunque he de decir que África ya está en manos chinas desde hace mucho tiempo, pero es curioso, nadie habla de ella, ¿no? Y mira, hay otra cosa sobre los riesgos que hay. Hay un informe que saca todos los años Euroasia Group, que es el grupo de consulting más importante del mundo, saca un informe sobre los 10 riesgos principales para ese año, ¿no? Y entonces, de los 10 riesgos principales del año 2026, los 3 primeros tienen que ver directamente con Trump. O sea, el primero es la revolución política que está armando en USA, que también internamente está generando muchos problemas, ahí está peleándose con la mitad de los gobernadores. El enfoque americano de la industria, ese de que solamente consumir y solamente productos americanos, y luego la doctrina Donroe, ¿no? La doctrina Donroe que está en marcha. Es decir, que los mayores riesgos a nivel mundial que hay hoy en día vienen de una sola persona. Bueno, aunque están ocurriendo muchas cosas en muchos lugares, hemos venido hablando, por ejemplo, de la guerra
que está librándose en Ucrania ya durante muchísimo tiempo, y ahí esas imágenes, y hubo la comunicación, la información, a las imágenes, hay imágenes que son crueles, cruentas. Esto es Kiev, terrible, y hay imágenes durísimas. Hemos vivido aquí, en la Universidad Católica promovió nuestro presidente en su momento, consiguió traer a familias que huían de la masacre, y se organizó un viaje para traerles niños. La verdad es que fue absolutamente desgarrador. Es una de las veces que yo, José Luis, lo vi emocionarse viendo aquí cuando llegaban y se abrazaban las personas que ya estaban aquí de Ucrania y recibían a sus familiares. Bandique, ¿cuál es la pretensión de Rusia? ¿Quiere volver, añora la antigua Unión Soviética? ¿Quiere comer terreno? ¿Quiere seguir cogiendo zonas? Y le da igual el tema de los embargos porque tiene capacidad para reaccionar, o se agota también. Antonio, si volvemos en el tiempo y haciendo aquí el abogado del diablo, Putin ha enseñado al mundo su intención de juntarse a OTAN en 1991. Ha hablado sobre esto. Rusia ha intentado diversas veces entrar no solo en la OTAN, como también mantener conversaciones para ingresar en la Unión Europea durante los años 90 y inicio de los años 2000. Todas las veces, tanto OTAN como Unión Europea han rechazado los rusos como siendo menos civilizados, más corruptos, menos como nosotros. Pero al mismo tiempo dejaba ingresar a Rumanía, a Bulgaria en Unión Europea, Hungría, países que no tienen un recorrido de derechos humanos o de instituciones fuertes de combatir la criminalidad y cosas así. Entonces Rusia por mucho tiempo se sintió que se estaba dejando salir de su posición de potencia global con la caída de la Unión Soviética para quedarse un país que no pintaba nada, pero con armamentos nucleares de última generación. Y con eso se quedó cada vez más preocupado con esta incursión cada vez más cercana de Moscú de la OTAN. Y empezó a rechazar que había como una amenaza muy peculiar por parte de la Unión de la OTAN con Estados Unidos y con la Unión Europea. No estoy aquí para decir que Putin ha hecho correcto, pero nosotros en el Occidente no hemos comprendido las necesidades de Putin que hemos ayudado a crear el monstruo. Y el monstruo ya tenía tendencias de ser monstruo. De ser monstruo, ¿no? Ya tenía tendencias. Y cuando le dimos... Alemania tiene mucha culpa de eso, ¿eh? Y Pablo lo sabe. Sí, claro. Y cuando le dimos más comida y combustible, de repente dice, pero hombre, si ellos están viniendo a mi dirección, yo voy a dirección de ellos para garantizar que nadie llega dentro de proximidad de Moscú. Porque ellos los rusos tienen una doctrina que es la profundidad estratégica. Es cuán lejos, porque es un país que no tiene montañas. Entonces, todas las veces que ha pasado una intención de invasión de rusos, desde la guerra napoleónica, esta distancia de Moscú ha sido muy importante. Porque meterse ahí durante el invierno es muy difícil, porque tampoco tiene comida. No es solo el frío, pero tampoco tiene comida. Entonces, cada vez más estamos más cercanos de Moscú, cada vez más cercanos de ellos. Putin dice, hombre, yo voy a ponerme más cercano de ellos también para crear esta profundidad estratégica en la tierra Rusia, la madre Rusia, ¿no? Y con eso empezaron las ideas que realmente son raras. Han empezado con Georgia en 2008 y después metieron en 2014 con Ucrania por la primera vez. Pensábamos que sí, esta es una provincia que ha sido de Rusia, pero Stalin ha cambiado y el mundo no ha hecho nada y dio el espacio tanto ideológico de la profundidad estratégica como la
esta falta de intimidación por sus ambiciones. Y ya está ahí. Un punto que parece también en los medios de comunicación moviéndose muchísimo, y es el de Irán. Hay una imagen que también se ha convertido en icónica, igual que hemos enseñado la de Maduro en el avión. Esa imagen es icónica. Se ha generado cierta controversia porque decían, la mujer valiente, feminista, y decían, no, pero es que esta chica está en Canadá. Y es cierto, está en Canadá, es una chica iraní que está en Canadá, pero yo creo que eso es lo de menos. Lo importante es que ha generado la fuerza de la imagen, Pablo, ha generado una imagen que se ha convertido en un icono y que ha corrido como la pólvora y lleva millones y millones de reproducciones. Pero por encima o al margen o además de la imagen, ¿tú qué crees que va a ocurrir en Irán? ¿Realmente el movimiento que está habiendo allí puede ser tan fuerte como para llegar a derrocar el gobierno actual? ¿O será aplacado? ¿O habrá...? ¿Qué va a pasar Hablamos allí? de no gobierno, sino de régimen, ¿no? Sí, de correcto. el régimen. Correcto. Sabemos que de fondo podemos ver imágenes. Hemos visto que aparentemente la última revuelta con 3.000 muertos han sido aplastada por el régimen. El país está muy dividido, muy polarizado. Vimos cómo también el régimen ha jugado a mostrar las garras en la calle, haciendo contramanifestaciones. Hay mucha gente que vive de ese régimen, que se estableció, vamos al origen del problema, en el 79. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy importante entender, ya ha aparecido la figura del hijo del emperador, del Sí. Pahlavi, que vive en Estados Unidos, que no tiene ningún predicamento en el país, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que al terminar la Segunda Guerra Mundial, igualmente que Estados Unidos creó una alianza de seguridad para evitar que la Unión Soviética se expandiese en Europa y pudiese colonizar los países europeos, la OTAN, creó la OTAN, y el baluarte, los dientes, la cara de la OTAN era la incursión, la integración de Alemania. En el Oriente Medio hizo lo mismo, y el país que era medular en esa estrategia de contener que la Unión Soviética no fuese a por los recursos energéticos de países planos y con poca población como Arabia Saudita, en la yugular del petróleo, pues para eso puso un baluarte ahí, que era Irán, y estableció y apoyó a una dinastía que nació un poco antes, la de los Pahlavi, y era un régimen muy autoritario, apoyado por la CIA. Y en un momento dado hasta Kennedy quiso que ese régimen tuviese más apoyo social y distribuyeron las tierras. Los americanos no se dieron cuenta de que la sociedad iraní era muy conservadora. Y había un predicador que vivía exiliado en París, que era Khomeini. Y este empezó a mandar cartas y cassettes desde París. Y poco a poco, soterradamente, sin que desde la capital se diesen cuenta, la población empezó a levantarse, se levantó y expulsó al emperador, a Pahlavi, que murió en Marruecos, y expulsó también a los americanos. Y los americanos tienen esa espina clavada en su corazón, porque Irán es el país más estratégico en la región, con diferencia, incluso más que Arabia Saudita. Pero es una cultura persa, ¿eh? Claro, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde entonces en ese momento, tras la revolución que hace Estados Unidos, se apoya en Saddam Hussein para que invada Irán. ¿Quién alimentó a Saddam Hussein? ¿Quién lo proyectó? ¿Quién lo apoyó? Los europeos y los americanos para invadir Irán. Y lo invadió, y después de 10 años de guerra, al principio de los 90, esa guerra no funcionó y los iraníes estaban a punto de tomar Irak. Y eso da pie luego a la invasión de Kuwait por parte de Irak, que se había empobrecido en la guerra. Entonces, Estados Unidos quiere eliminar ese régimen, quiere expulsar a los ayatolás. ¿Los ayatolás qué ocurre? Que con el tiempo las sanciones y la presión internacional han empobrecido al país. Los jóvenes no entienden a estas figuras teocráticas, no entienden este régimen y quieren más libertad. Y es un país muy joven, Irán. Pero es un país también muy levantisco y no para de haber revueltas. Y hubo hace poco una por las reglas del velo y hubo... Pero hasta ahora el régimen está sostenido en la fuerza, como le pasaba a Maduro, como le pasa a Delcy Rodríguez. El ejército y los Pasdaran, esa fuerza, esa unidad, es muy fuerte, tiene las armas,
tienen el poder y no parece que tengan ganas de irse pacíficamente. Y tienen amigos, tienen a los chinos, tienen a los rusos. Pero está claro que en esta ocasión parece que hay algo diferente, en el sentido que las revueltas no se han producido por un tema político, sino por un tema económico. Es decir, los comerciantes, debido a que el régimen, como dice Pablo, no ha prestado ninguna atención a la industrialización de Irán, ni a nada, prácticamente vivían de vender petróleo y faltaban alimentos, eso ha provocado el hambre, y el hambre muchas veces es lo que mueve. Es verdad que esas manifestaciones de los comerciantes han sido aprovechadas por un montón de gente, y también se acusaba que podía haber israelitas o americanos insuflando, por supuesto. Las redes sociales. Claro, evidentemente las redes sociales, pero que el germen es económico una vez más, porque Irán económicamente está hecho un desastre. Ahora se ha demostrado que el régimen no es tan fuerte económicamente como nos hacía creer ver. Y tu pregunta, ¿Estados Unidos qué va a hacer? Yo creo que Estados Unidos sí va a atacar Irán de alguna manera. No lo ha hecho hasta ahora porque le han recomendado a los países árabes que no lo haga desde las bases americanas, pero parece que está enviando 2 portaaviones. Yo creo que va a hacer ataques estratégicos a algunos puntos, y no sé si va a conseguir que caiga el régimen, pero al menos lo va a intentar, o por lo menos lo ideal sería hacer lo mismo que ha hecho en Venezuela. Es decir, controlar el régimen sin gastar nada prácticamente. Lo ideal, lo ideal. Lo ideal. Bien, para terminar, que nos quedan unos minutos nada más, me gustaría que compartierais vuestra opinión sobre el papel de Europa y de España en concreto, porque Europa a nivel de reservas energéticas anda mal, a nivel de petróleo, a nivel también de tierras raras anda mal, a nivel, sin embargo, de cultura, de tradición, de derechos humanos, de la cultura judio-cristiana que la asienta durante muchas décadas. Tú hablas antes de la cultura de Estados Unidos, la cultura de Europa, Grecia, Roma, Italia, España, es inmensa, es espectacular, pero bueno, ¿qué pasa ahí? Y luego el papel tibio que tú comentabas hace poquito en un artículo de opinión de España, es que es fundamental, que tiene que intentar jugar un papel como mediador con unos y con otros. Eso, el punto de vista del papel de Europa y el que puede jugar España. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Porque, uniéndolo con una cuestión, nos afecta a todos los ciudadanos, a quien nos está viendo, seguro que sí, ¿no? Por ejemplo, Juan Dic. Antonio, yo veo que Europa, por muchos años, por muchas décadas, al hablar la verdad, ha dejado que el Estados Unidos tome las riendas de la cultura, de la dirección que va a Europa, y ha parado de invertir en actividades de transformación, actividades de innovación. Europa no innova. No tenemos universidades de primera línea aquí, pero no hubo un proceso igual o parecido con el Silicon Valley. No hay un sitio, una región parecida que se desarrolla tecnología de punta transformadora de la vida de la humanidad, como tiene en Estados Unidos, con una cantidad de innovaciones tras innovaciones. Y eso ha dejado a Europa más alejada del centro del mundo. Y el mundo se ha desplazado al oriente y a la América del Norte. Y a como si fuera un agujero del viejo continente, que tiene esta condición de lugar de habla para cultura, derechos humanos, en un mundo que eso importa menos, porque tenemos de un lado las innovaciones americanas y las ambiciones chinas, y se hace un agujero en el medio. Yo pienso, y yo soy un gran fan de Mario Draghi, y el report que ha escrito, este informe que ha escrito Mario Draghi hace un año y medio, para mí ha sido uno de los documentos más importantes que todos los europeos deberían leer. Porque ahí tiene una mapa del tesoro de cómo se reinventar Europa en un momento de crisis. Yo veo que empezando con la creación de quizás un ejército europeo. El señor Trump ha dado todas las condiciones a Europa hoy para saber que, no para enfrentarse con Estados Unidos, pero para enfrentarse, por ejemplo, con Rusia o China, o los desafíos internos. Tener un ejército de alta calidad, muy bien entrenado. Otro día salió un reportaje sobre Alemania con los comandos alemanes entrenando con escobas,
porque no tenían las metralladoras para hacerlos. Este tipo de cosas no se puede pasar, porque junto con este establishment militar también vienen muchas innovaciones. Estados Unidos no ha innovado tanto por tanto tiempo solo porque había un desafío de mejorar la vida de los civiles. No, es porque el aparato militar impulsiona innovaciones que se traslada al mundo civil, como el GPS, por ejemplo, los drones, etc. Entonces, yo veo que Europa tiene una gran oportunidad de mirarse, dejar al lado las diferencias entre los países, fortalecer el mercado común. Europa tiene menos comercio entre los países miembros de la Unión Europea que, por ejemplo, con Asia. Entonces, fortalecer estos vínculos internos, estos vínculos que están basados en comandos de cultura judío-cristiana y estos puntos muy elevados de mejorarnos como un todo y promocionar este cambio desde la comida, que la comida tiene cultura, el vino, que el vino tiene cultura, y invertir en estructuras que puedan poner Putin de turno, preocupados con lo que está pasando de innovación militar en Europa, son caminos muy correctos. Gonzalo, punto de vista para concluir. Yo creo que Europa está en shock. Está en shock porque el primo Zumosol se ha vuelto contra ella, es decir, el que no había estado protegiendo desde 1946, de repente le interesa, pues... Igual se despierta ahora. Se despierta o se ha despertado o, bueno, quiere actuar como actúan los fuertes, ¿no? Que hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben, ¿no? Como decía Turcípides. Y entonces ha puesto ahí su planta. Pero fíjate que Europa, yo creo, aunque parezca difícil de entender, yo creo que tiene que buscar tiene que olvidarse de Estados Unidos, tiene que entender que ya no es un aliado, tiene que invertir más en defensa, que eso se lo he oído muchas veces a Pablo, tiene que forzar nuevas alianzas y tiene que crear una narrativa europea, tiene que olvidarse de Estados Unidos. Estados Unidos ya ha cogido su camino. Y luego, fíjate, Europa está tan desunida en muchas cosas que no se entera. La única debilidad que yo le veo a Estados Unidos ahora mismo en todo este proceso es que tiene un 6% de déficit y un 120% de deuda pública. Y eso le obliga a emitir deuda pública. Ahora mismo, los mayores tenedores de deuda pública de Estados Unidos son primero China, después Japón y después Europa. Pero Europa ha sumado todos los países, pero entre sí no lo saben. Entonces, fíjate, si Europa tiene ahí una palanca, que es la deuda pública que tiene Estados Unidos, pero si no hay unión, no hay acción. Pablo, para concluir. Bueno, China fabrica, los americanos innovan y el mejor mercado laboral está en Asia. Entonces, ¿Europa qué hace, no? Es Europa, ¿qué es lo que tiene? Tiene, en primer lugar, que realizar un desarme arancelario interno, porque hay un pago arancelario que tenemos. El mercado europeo está muy maduro, pero como ha señalado el informe Draghi, el impuesto que nos supone aduanero, la transacción de productos, bienes y servicios entre las economías de la Unión, resulta que equivale a un arancel más alto, casi un 30%, el doble que el que nos ha impuesto Donald Trump. No digas. Sí, claro. Luego, en segundo lugar, Europa es una potencia normativa. Hablo de las instituciones europeas de la Unión Europea. Entonces, es demasiado normativa y eso también, de alguna manera, impide el desarrollo económico. Si tú normativizas, reglamentas todo, al final asfixias la innovación. Entonces, ahora mismo, la Comisión Europea, la señora von der Leyen lo sabe, hay que crear un comisario para que desregule. Hay que desregular muchos sectores, hay que desregular, no hay que reglamentar tanto porque asfixias la innovación. Luego, es muy importante lo que ha ocurrido recientemente, ese acuerdo con Mercosur. Es fundamental. Mirad lo que ha hecho Canadá. Canadá, que iba a ser el 51 estado de Estados Unidos, Carnegie, el presidente de Canadá, se ha ido a China y ha firmado un acuerdo con China. Y lo que va a ocurrir es, no pensemos que parece que la vía Trump es muy efectiva, porque es muy llamativa, porque es muy directa y porque es muy violenta, y porque a veces consigue resultados. Pero, ¿cuál es el futuro? América no va por buen camino, no va por buen camino. Los países van a realinearse y Europa va a alcanzar una buena sintonía con China. ¿Qué dijo Carnegie? Canadá, delante de las narices de Trump. Me voy con China porque de estos puedo fiarme y son predecibles. Como le gusta hablar tanto a Trump de impredecibilidad, de disrupción, mira, es que eso no lo queremos. Es que eso no es bueno para el comercio, ni para una relación pacífica entre países. Entonces, Europa va a realinearse y ese pacto con Mercosur es clave. Y no somos tontos. Los europeos no somos tontos. Entonces, nos estamos haciendo viejos, ese es un problema, la natalidad es un problema, una economía gris, pero no somos tontos. Y, por ejemplo, en este acuerdo que crea el mayor mercado del mundo, 700 millones de personas,
el mayor mercado transnacional del mundo. ¿Hemos firmado para que nos invadan la carne argentina y los cítricos brasileños? Claro que no. ¿Quién gana en ese acuerdo? Los ricos, es decir, los europeos ganan. Para 2040 Europa va a mejorar su exportación en 50.000 millones y Mercosur solo 9.000 millones. Y España, ontológicamente, como regla general y como mantra, todo acuerdo y aproximación a América Latina es un éxito para España. Y este acuerdo con Mercosur no lo es menos. Y España va a ser uno de los países, por eso lo ha apoyado, con Alemania y con Italia. ¿Cómo es que los países que venden cítricos y verduras y hortalizas, esquivado un poco Francia, es decir, Italia y España, han acordado y están a favor de este acuerdo con Mercosur? Porque es bueno para sus economías. Entonces, eso va a ser bueno. Yo creo en Europa, en su futuro, en su capacidad de avanzar, de militarizarse, de defenderse, de crecer. Y estos son procesos históricos largos, pero creo que lo que está pasando actualmente es un episodio, va a abrir un camino nuevo de fortalecimiento de Europa. Bien, yo os agradezco el esfuerzo que habéis hecho porque son muchas las cosas que hemos tocado, muchas teclas que abordar y lo habéis hecho con rapidez, con agilidad y os lo agradezco. La semana que viene, por cierto, en el programa que hagamos, no sé si en todo no va a poder ser, pero sí una parte, vamos a abordar ese acuerdo con Mercosur porque las organizaciones agrarias ese día, el jueves, van a protestar, no están de acuerdo con determinadas cuestiones que recoge, las analizaremos y las daremos a conocer. Y luego hemos hablado de cuestiones que tienen que ver con la geopolítica. Geo viene de tierra, el planeta y demás, pero este va a ser también el año del acelerón, un acelerón a nivel espacial. Recordemos que ya hay montones de artefactos circulando por el entorno, pero la vuelta del hombre a la Luna, sin pisarla, se espera para este año. Yo no sé si la NASA, luego pasaré para que podáis seguirlo en directo con un carnet de la NASA. Yo lo tengo ya, lo digital, y tener un seguimiento en directo de ese momento histórico. Yo era muy niño, pero viví cuando se puso el pie en la Luna, tendría 5 años en aquel momento, y bueno, vamos a ver qué ocurre en esta situación, porque en efecto tener presencia en el espacio también va a ser fundamental para lo que ocurra en las próximas décadas y en el futuro en nuestra tierra. Mandik, ha sido un placer contar contigo. Muchísimas gracias por compartir tu punto de vista. Pablo, como siempre, un placer. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volveremos, en efecto, el próximo jueves con todos ustedes. Buenas noches, hasta entonces.